Hola, bienvenidos a OVNIs y otros misterios. El canal donde lo inexplicable cobra vida y donde cada historia puede cambiar la forma en que ves la realidad. Aquí exploramos encuentros que desafían la lógica, sucesos que la ciencia no logra explicar y testimonios que parecen venir de otro mundo. Hoy, te invito a adentrarte en un caso ocurrido en 1974, en un bosque donde el silencio parece observar y donde un hombre común vivió algo que lo marcaría para siempre. Una historia de abducción, de experimentación y de una verdad inquietante. Y es que no todos los que son llevados son elegidos para quedarse. Corría el año 1974. En las profundidades de Medicine Bow National Forest, el bosque no es solo un lugar, es una presencia. Los árboles se alzan como columnas oscuras, el viento susurra entre las ramas como si ocultara voces antiguas, y el silencio no es vacío, es vigilancia. Allí, donde la luz apenas toca el suelo, Carl Igdon, un hombre cuarentón, veterano de guerra en la aviación, entró sin saber que no todos los que cruzan ese bosque regresan siendo los mismos. Vivía una vida tranquila junto a su esposa. Ese día, simplemente salió a cazar. Vio un alce. Apuntó y disparó. Pero la realidad se quebró. La bala se detuvo en el aire. Suspendida frente a él, comenzó a deformarse lentamente, como si una fuerza invisible la comprimiera desde todos los ángulos. El metal se retorció hasta perder su forma, y cayó suavemente, golpeando un objeto imposible, un cubo metálico perfecto. No estaba ahí antes. Y entonces, apareció. Un ser alto, delgado, de piel grisácea uniforme. Su rostro no mostraba emoción alguna. Ojos oscuros, hundidos. De su cabeza emergían pequeñas antenas. Y en su brazo derecho, no había mano, sino una especie de cono liso terminado en punta. No caminaba. Se deslizaba. Se identificó como Osowan. Le hizo una pregunta simple, si tenía hambre. Carl respondió que sí. El ser le entregó una cápsula extraña, sin sabor reconocible. La tragó, sin saber que ese detalle sería clave más adelante. En un instante, el bosque desapareció. Fue llevado a una estructura desconocida. Una nave, o algo más, donde no había puertas visibles ni fuentes claras de luz, pero todo estaba perfectamente iluminado. Superficies lisas, sin uniones, sin lógica humana. Dentro, el horror. Cubos. Y dentro de ellos, alces de pie. Inmóviles. Paralizados en el tiempo. No muertos, pero tampoco vivos, sino conservados como muestras. Otros seres, idénticos entre sí, se movían con precisión fría. Sin emociones. Sin palabras. Todo indicaba que Carl no era un visitante. Era material de estudio. Fue introducido en uno de esos cubos. El examen comenzó. No con instrumentos visibles, sino con un escaneo total. Su cuerpo fue analizado capa por capa, huesos, órganos, tejidos. Y mientras lo hacían, algo ocurrió. Lo reparaban. Años después, pero basado en ese mismo momento, se entendería lo que pasó ahí dentro. Porque tras su regreso, cuando fue encontrado en la tierra, la escena era inexplicable. Su camioneta apareció en medio de un pantano, como si hubiera sido depositada allí desde el aire, sin huellas, sin camino, sin lógica. Carl estaba desorientado. Fue llevado al hospital. Y allí, los médicos descubrieron algo imposible. Una antigua secuela de tuberculosis que había dañado sus pulmones durante años, había desaparecido. Sus pulmones estaban sanos. Los cálculos en su sistema urinario ya no existían. Y aún más extraño, sus niveles de vitaminas y aminoácidos estaban muy por sobre lo normal. Algo completamente inusual para la dieta de un hombre promedio. Como si esa cápsula hubiera alterado su organismo.
como si ese escaneo no solo analizara, sino que corrigiera. Pero entonces, algo cambió. Durante ese examen, los seres llegaron a una zona clave, su sistema reproductor. Carl había sido vasectomizado años antes. Y quizás, ese fue el momento en que decidieron. No era apto. No cumplía. No servía. Sin embargo, antes de devolverlo, ocurrió algo aún más perturbador. Según su relato, recuperado mediante hipnosis, fue llevado a otro mundo. Un lugar extraño, con una atmósfera distinta, donde las estructuras no seguían ninguna lógica humana. Y allí, vio humanos. Hombres y mujeres viviendo en ese entorno, pero sin libertad. Observados. Contenidos. Como parte de un sistema. Como una granja, pero no de animales. De humanos. Fue entonces cuando entendió, para esas entidades, la humanidad no es especial. Es recurso. Es material. Y él no cumplía con los requisitos. Por eso, lo devolvieron. La bala deformada, esa evidencia imposible, fue guardada junto a archivos del caso. Pero con el tiempo, desapareció. Fue robada. Junto con documentos relacionados. Como si alguien no quisiera que esa historia existiera. Todo lo que Carl Ligton contó, emergió bajo hipnosis. Fragmentos de memoria que no podía recordar conscientemente, pero que aparecieron con una claridad inquietante. Carl vivió el resto de su vida con esa experiencia. Murió en enero de 2022, a los 87 años. Y queda una última duda. ¿Fue coincidencia que viviera tantos años? ¿O la regeneración de sus pulmones, aquellos que una vez estuvieron dañados, le dio más tiempo del que debía tener? El bosque sigue ahí, en silencio, observando, y quizás esperando, porque algunos regresan, pero no todos. Y los que vuelven, lo hacen por una razón inquietante, nunca fueron lo que ellos necesitaban. Y ahora la pregunta queda contigo. Si estuvieras en ese bosque, si vieras cómo la realidad se rompe frente a tus ojos, si supieras que ahí afuera hay algo observándonos, ¿te atreverías a mirar o preferirías no saber? El caso de Carl Ligton sigue siendo un misterio. Uno de esos que no desaparecen, porque quizás nunca debieron ser descubiertos. Si te gustan este tipo de historias que te hacen cuestionarlo todo, suscríbete a OVNIs y otros misterios, activa la campanita y acompáñame en el próximo relato, donde lo imposible puede volver a suceder. Porque recuerda, no estamos solos. Y tal vez nunca lo estuvimos.